el mundo ha visto muchas naciones poderosas, cuya riqueza, influencia y alcance comprensiblemente harían creer a cualquiera que habitara en ellas que durarían para siempre. Pero la historia está sembrada de sus ruinas. Hoy dos de las mayores potencias del siglo pasado, Estados Unidos y Gran Bretaña, están a punto de unirse en los estados fallidos del pasado. Pero la verdadera razón generalmente no se reconoce. Acompáñenos hoy en El Mundo de Mañana al explicar cómo mueren las grandes naciones. Si bien muchos tal vez prefieran no admitirlo, gran parte del mundo moderno ha sido moldeado durante el siglo pasado por el éxito económico, militar y cultural que han experimentado Estados Unidos, Gran Bretaña y las naciones descendientes de Gran Bretaña. Como dijo el experto en política exterior estadounidense Walter Russell Mead en su revelador libro del 2007, Dios y el oro, Gran Bretaña, Estados Unidos y la creación del mundo moderno, es imperdonablemente vulgar decirlo, pero en 300 años de guerra, las potencias de habla inglesa siguen ganando. Por decirlo de otro modo, los británicos o los estadounidenses o ambos han estado en el bando ganador de las principales guerras en las que participaron desde finales del siglo XVII. Esa historia de victoria da forma al mundo en que vivimos. Las potencias anglosajonas no solo ganaron guerras, también cambiaron la forma en que el mundo vive, piensa y se organiza, tanto así como cualquiera de las grandes civilizaciones del pasado. Es cierto, Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones de habla inglesa del mundo han tenido un impacto increíble en la cultura y el modo de vida mundial, completamente desproporcionado con su tamaño. Estados Unidos en particular ha sido la única superpotencia que perdura de la era de la Guerra Fría, un gigante económico y una potencia militar como el mundo rara vez ha visto antes, si es que alguna vez lo haya visto. Pero todo cambia. Cuanto más alto se sube, más duro se cae. Veamos brevemente un solo indicador de la fortaleza actual de estas grandes naciones, su situación económica. La riqueza del Reino Unido alguna vez fue considerada la envidia del mundo, y hoy en día muchos todavía consideran que Estados Unidos es el principal motor financiero que impulsa las economías del mundo. Pero ¿qué tan confiable es ese motor? Al ver debajo del capot para examinarlo más de cerca, o debajo del bonete para los del Reino Unido, no nos da motivos de esperanza. Es difícil considerar la deuda estadounidense porque crece tan rápidamente que las cifras se vuelven obsoletas. Pero en este momento, mientras estoy grabando este programa, esa deuda es más de 30 billones de dólares. Es decir, más de $97.000 por cada ciudadano vivo con aliento, desde los recién nacidos hasta los ancianos. Eso significa que la deuda pública de Estados Unidos representa actualmente un 120% de su Producto Bruto Interno, la producción económica de la nación. Y como señaló la fundación no partidista Peter G. Peterson, dentro de 10 años los costos netos de interés, note, costos de interés, excederán el gasto federal en programas cruciales de asistencia médica y defensa nacional. Cruzando el Atlántico, al Reino Unido no le va mejor. Como informó The Guardian en junio del 2023, la deuda pública del Reino Unido alcanzó en mayo más del 100% del ingreso nacional anual por primera vez desde 1961, y la deuda estatal se fue a más del doble, según cifras oficiales. En un golpe al plan del primer ministro Rishi Sunak de recortar impuestos antes de las elecciones del próximo año, la Oficina de Estadísticas Nacionales dijo que la deuda neta alcanzó 2.6 billones de libras esterlinas al final de mayo, estimada en un 100.1% del Producto Bruto Interno. Y a los ciudadanos personalmente no les está yendo mejor que a su derrochador gobierno. El Centro de Datos Microeconómicos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York informó recientemente: la deuda doméstica en Estados Unidos subió en 148.000 millones, o 0.9%, a 17.05 billones en el primer trimestre del 2023.
el saldo hipotecario aumentó 121.000 millones y quedó en 12.04 billones al final de marzo. Los préstamos para automóviles y para estudiantes también aumentaron a 1.56 billones y 1.60 billones respectivamente, pero los saldos de tarjetas de crédito se mantuvieron estables en 986.000 millones. Claro que el problema económico es solo una señal del deterioro de la salud de una nación. Podríamos pasar el resto del programa viendo los demás. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos sigue de humillación en humillación tras las desgarrantes imágenes de la retirada de Afganistán y el programa de reclutamiento que parece más dedicado a reclutar guerreros de la justicia social y drag queens que a conservar la principal fuerza de combate del mundo. En cuanto al Reino Unido, The Times informó en mayo del 2023 que Alemania se prepara a gastar más en defensa que Gran Bretaña por primera vez en la historia moderna. La misma Alemania cuyo Producto Bruto Interno es cerca de un 30% mayor que el del Reino Unido. Aunque alguna vez las potencias anglosajonas parecían regir el curso del mundo, cuando Estados Unidos buscó el apoyo de Arabia Saudita con motivo de castigar a Rusia por su invasión a Ucrania, las noticias de todo el mundo informaron que los líderes sauditas ni siquiera aceptaban las llamadas telefónicas de Joe Biden. La historia es muy clara. Ninguna gran nación o imperio dura para siempre, pero se tiende a ignorar la verdadera razón por la que mueren. En las grandes naciones que rodean al mundo, una fuente de caída y desaparición sobresale: la decadencia moral. En este área podemos aprender mucho de la antigua Roma. La República de Roma y el imperio que surgió de ella rigieron gran parte del mundo durante un milenio. Su poder fue incomparable en su época. Pero ¿qué queda hoy de ello? Ruinas, ruinas y más ruinas. Y aunque muchos señalan la sobreexpansión, la política económica, el gasto militar y otras causas de su caída, la verdad del asunto es que, antes de que las fuerzas que la destruyeron pudieran traspasar sus fronteras, ya se estaba pudriendo por dentro debido a la decadencia y degradación moral. Muchos historiadores dan testimonio del problema, incluyendo los propios historiadores romanos. Solo unos pocos años antes del nacimiento de Cristo, el antiguo historiador romano Livio era muy consciente incluso entonces de que Roma cayó desde sus mayores alturas y expresa en su libro 1, capítulo 1 de la historia de Roma su esperanza de que cada lector considere seriamente lo que registró de su propio pueblo. Quisiera que cada hombre use su mente seriamente y considere estos puntos. ¿Cuál era su vida y cuáles sus modales? Al declinar gradualmente la disciplina, que siga en sus pensamientos su moral, al principio cediendo ligeramente, luego hundiéndose cada vez más, luego cayendo precipitadamente hasta llegar a los tiempos actuales, en los que no podemos soportar ni nuestros vicios ni sus remedios. El renombrado historiador romano Tácito dio algunos golpes al abordar el estado moral de su pueblo. En su famoso pasaje que menciona la crucifixión de Cristo, alrededor del año 115 después de Cristo, Tácito no era un fanático del cristianismo y lo llamaba una superstición mortal, pero su descripción de la capital de su nación es digna de mención. Al ver cómo el cristianismo solo se desaceleró temporalmente cuando Cristo fue crucificado, pero luego misteriosamente volvió a la vida, más dinámico que antes, escribe que estalló de nuevo no solo en Judea, el hogar de este mal, sino incluso en Roma, a donde fluye, y aquí se celebra todo lo espantoso o vergonzoso del mundo. Por supuesto, un día Tácito aprenderá que no fue solo la fe de los cristianos la que volvió a cobrar vida repentinamente, sino también su Salvador. Finalmente considere a Séneca, uno de los filósofos y escritores romanos más célebres de la historia romana, nacido en el año 4 a.C. y contemporáneo con los primeros discípulos cristianos. Su crítica a la moral y cultura romanas de su época fue punzante, diciendo que la simple honestidad y la integridad estaban desapareciendo
de modo que los acuerdos entre hombres ya no eran suficientes, requiriendo redacción de abogados y documentos legales para exigir a los individuos que cumplieran el trato. Dijo: «Oh, qué vergonzosa admisión de la deshonestidad y maldad de la raza humana. Se confía más en nuestros anillos de sellado que en nuestra conciencia». En cuanto al estado del matrimonio y la familia en Roma en ese momento, escribe Séneca: «¿Hay alguna mujer que se sonroje ante el divorcio? Ahora que ciertas damas ilustres y nobles cuentan sus años no por el número de cónsules, sino por el número de sus maridos, y salen de casa para casarse y se casan para divorciarse. ¿Hay alguna vergüenza en el adulterio, ahora que ha sucedido que ninguna mujer necesita un marido, excepto para inflamar a su amante?» Séneca notó que la fidelidad conyugal se había extinguido y la falta de vergüenza en el adulterio y fornicación solo mostraba que la promiscuidad se extendía más rápido. Sus observaciones coinciden con las de un casi contemporáneo, el poeta romano Martial, quien decía que el matrimonio en Roma se había convertido en adulterio legalizado. Estos relatos antiguos encajan bien con la observación del famoso historiador inglés Edward Gibbon, cuya obra clásica, La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, pinta el cuadro de una nación cuyos líderes se volvieron de carácter degenerado y cuyas legiones militares trajeron consigo vicios corruptos y prácticas inmorales de las tierras que conquistaron. Antes de que Roma fuera una ruina por fuera, ya era una ruina por dentro. Y la muerte de esa gran nación quedó asegurada. Una nación moralmente corrupta no puede perdurar. Y la corrupción moral causa la muerte de grandes naciones. Y amigo, es vital entender esto, porque Estados Unidos y Gran Bretaña, y aquellas naciones que han descendido de ella, están en caída moral libre. Como se explica en detalle en el recurso gratuito Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, le han dado la espalda al Dios que los bendijo y están dándole la espalda de manera activa, incluso agresiva, a sus leyes. Veamos solo un puñado de pautas bíblicas y comparémoslas con la cultura estadounidense y británica actual para ver hasta qué punto están a la altura. Dios enfatiza en su palabra la importancia de la familia y el vínculo matrimonial entre marido y mujer. En Éxodo 20, el quinto mandamiento dice: «Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da». En otra parte, en Levítico 19:32 leemos: «Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, el Señor». El séptimo de los 10 mandamientos enseña el mismo principio expuesto por el apóstol Pablo en Hebreos 13:4. «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Y en pasajes como Mateo 19 del 4 al 6, Jesucristo reafirma la definición de matrimonio, tal como está diseñada en Génesis 2, una unión entre un hombre y una mujer para toda la vida. Dios se preocupa apasionadamente por las relaciones respetuosas entre generaciones y entre hijos y padres, y por la sagrada unión del hombre y la mujer en el matrimonio. Pero Estados Unidos y Gran Bretaña, las generaciones más jóvenes, están dejando de lado la guía y sabiduría de generaciones anteriores, y los académicos, líderes e ingenieros sociales, supuestamente iluminados, están destruyendo toda noción tradicional bíblica de sexo, género o estructura familiar y reemplazándolas con designaciones novedosas y configuraciones de diseño propio. Un efecto de descuidar el diseño y las leyes de Dios con respecto a la familia es, créalo o no, en lo económico. En un estudio del 2008, el Instituto de Valores Americanos concluyó: la fragmentación familiar cuesta a los contribuyentes al menos 112.000 millones de dólares por año, o más de $1 billón por década. Y esa fue una estimación conservadora. Para poner esto en perspectiva, según algunas estimaciones, esta cantidad es la misma que el costo total de la guerra de Estados Unidos en Afganistán. En el Reino Unido, el costo de la desintegración familiar se estima en más de 50.000 millones de libras por año, o más de 60.000 millones de dólares.
Pero por supuesto el costo real de las familias desintegradas no se mide en dólares, sino en el daño que causa a la gente de una nación. A fines del 2021, la investigadora y autora Melaine Phillips dijo de esto en un comentario para The Times, lo que ella llama perspicazmente la desintegración deliberada del núcleo de la familia tradicional ha sido devastador. Es la principal causa de desigualdades sociales a través del bajo rendimiento educativo, la delincuencia y los trastornos psicológicos juveniles. En su forma más extrema, conduce a niños abandonados, maltratados y muertos. Sin embargo, esto se ha vuelto indecible en las altas esferas del gobierno y la vida cultural. Lo que tenemos en cambio son actos indescriptibles de crueldad y degradación y lágrimas de cocodrilo que provocan náuseas. Veamos otro, el 10º mandamiento: no codiciarás. ¿Cuál sería el estado de nuestra deuda nacional y privada si tantos ciudadanos no estuvieran consumidos por el deseo de tener el último automóvil, tecnología y entretenimiento, más allá de su alcance, pero dentro del límite de crédito? Cristo nos enseña en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestra economía basada en el consumo se funda en la esperanza de que se ignore este consejo, resultando en la cultura de la deuda permanente que ahora disfrutamos. Nuestra deuda esclaviza a nuestras naciones. La profecía bíblica dice que Estados Unidos y las naciones descendientes de Gran Bretaña serán aplastadas por la deuda, como explica la oferta gratuita. Leemos en Deuteronomio 28, versículos 43 y 44. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. La solución no es una política económica más creativa ni más donaciones gubernamentales. La solución es dejar de pecar, volverse a Jesucristo y empezar a obedecer a Dios. Hay demasiados ejemplos para poder cubrirlos todos en un solo programa, pero en resumen, permítame referirme a un enunciado del educador Vincent Ruggiero, hecha en su libro Advertencia, las tonterías están destruyendo a Estados Unidos. Si queremos resolver los problemas sociales de este país, debemos reconocer la bancarrota moral de nuestro tiempo y la culpabilidad no solo de los padres y maestros, sino sobre todo de los medios de comunicación. Debemos asumir la responsabilidad de crear un entorno que fomente la moralidad en los niños y adultos. Pretender que los 10 mandamientos son de alguna manera irrelevantes para la vida moral es una violación del sentido común. ¿Cuál es realmente el meollo del problema? Hay un versículo en los Salmos que me persigue sobre este asunto. Salmos 11, versículo 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mientras los políticos discuten de qué color pintar las paredes de la nación, parecen ignorar el hecho de que los cimientos están destruidos y a menos que se reparen, la casa está condenada al colapso. Respecto a la Constitución de los Estados Unidos, establecida poco después del nacimiento de la nación, el padre fundador John Adams dijo una vez: nuestra Constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso, y es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro. De hecho, las libertades inherentes a cualquier gran nación dependen del autocontrol moral de sus ciudadanos. Los líderes de Estados Unidos y Gran Bretaña deben buscar que sus pueblos se vuelvan hacia el Dios que creó y bendijo sus naciones, como lo analiza el folleto gratuito. Pero en cambio, más bien, alientan y permiten el pecado del pueblo. De ellos, Dios declara en Isaías 9:16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Pero usted personalmente no tiene que esperar a que un senador, congresista, primer ministro o presidente le diga que recurra a las leyes de Dios. No tiene que esperar para experimentar las bendiciones que se obtienen al vivir la vida tal como fue diseñada para ser vivida.
Si está practicando el pecado sexual, entregándose a la lujuria en su cuerpo o mente, puede arrepentirse, puede pedirle a Dios que lo perdone y que lo ayude a comenzar a obedecer su ley. Si se está dejando llevar por la codicia y avaricia, en un sentido real, adorar cosas y centrar su vida en su próxima compra en Amazon, puede arrepentirse y alejarse de eso. Puede comenzar a obedecer el 10º y el 1º y el 2º mandamiento. Si quiere una familia fuerte y estable, una fuente de gozo y consuelo, Dios nos dio leyes que podemos aplicar para ayudar a crear el tipo de familia que siempre quisimos tener. Y puede elegir seguir esas leyes y construir esa familia. La única manera de evitar que las grandes naciones mueran es que la gente de las grandes naciones busquen a Dios y a Cristo y se arrepientan del pecado. No es demasiado tarde. En 2 de Crónicas 7:14, Dios le dice al rey Salomón palabras que son igualmente ciertas hoy en día. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si queremos hacer una diferencia, recurriendo de corazón al Dios del cielo y buscando su camino con pasión, celo y humildad, eso logrará más que 1000 llamadas telefónicas a su senador o congresista. Gracias por seguirnos. Todos aquí en El Mundo de Mañana trabajamos duro para ayudarle a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si está interesado en lo que ofrecemos hoy, la guía de estudio gratuita Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía, puede visitar nuestro sitio web elmundodemañana.org. Si apreció lo que vio, esperamos que se suscriba y si desea recibir la notificación cuando hagamos más, simplemente haga clic en la campanilla. Nos vemos la próxima.